Buenas noches. Señora María del Pino del Rosario Armas, tesorera del COP de Las Palmas. Queridísima decana de la Facultad de Psicología y Logopedia de la Universidad de La Laguna. Querido decano del COP de Las Palmas. Compañeros y compañeras, demás autoridades, señoras y señores. Antes que nada, quiero agradecer al colegio la oportunidad que me da hoy de compartir un ratito con mis compañeros de Las Palmas y presentar una píldora que me ha dicho el colegio que fuera lo más corta posible para empezar este acto con una pequeña reflexión acerca de nuestro ejercicio profesional en un tema muy concreto que se plantea ahí. Antes de empezar, quiero darle una sorpresa al decano del Colegio de Las Palmas, una buena sorpresa. No, estaba revisando estos días algunos datos del Consejo Oficial de la Psicología para otros menesteres, no para esta charla que les voy a dar aquí, muy cortita, repito, ¿no? Y haciendo un poco de geometría variable con los datos, decano, me he dado cuenta de una cosa que seguramente ni tú conoces, pero te la voy a comunicar yo aquí. El Colegio de la Psicología de Las Palmas es uno de los colegios más eficientes, lo tenemos que saber, en los retornos que son derivados de la financiación de la investigación y de la actualización docente en relación al número de colegiados que tiene. Ocupa un lugar top en el Estado. ¿A que no lo sabías? Y te lo digo yo que vengo de Tenerife, que también tiene su cosa, ¿no? Bueno, como está presente, no la veo ahora, la decana del Colegio de Tenerife, que también está, tampoco estamos tan mal. No, todo hay que ponerlo. Estamos bien. Bueno, plantear una cosa así desde el principio casi evoca que tengamos que hacer una respuesta inmediata de decisión. ¿Qué tratamos los psicólogos? Problemas psicológicos o enfermedades mentales. Esto así, sin anestesia, puede resultar un poco duro. Mucha precaución con la opción que elijan. Podríamos hacer una encuesta a mano alzada acerca de por dónde nos vamos a decidir, pero quizás no sea conveniente porque hay una de las dos alternativas que presenta muy poco aval empírico y científico. Por lo tanto, como nos decíamos por una que no es, podríamos cometer un error gordo, porque una de las dos tiene muy poco aval científico. Tengo por aquí el mando. En todo caso, voy a pedirle yo a mis compañeros hoy que hagan lo que nosotros le pedimos a la gente que trabaja con nosotros. Iba a decir pacientes, pero no sería correcto porque la lección de la respuesta a la pregunta anterior casi me iba a delatar. No. Les voy a pedir a mis compañeros que hagamos un esfuerzo de atención consciente, plena, y que desactivemos todos los automáticos que tenemos acerca del ejercicio profesional cuando lo ejercitamos un poco de manera automática, porque no lo sabemos muy bien, ¿no? Para hacer esta pequeña reflexión en los próximos 10 minutos es necesario que la desactivamos y yo creo que vamos a estar todos dispuestos a hacerlo, ¿verdad? No voy a dar, como dije antes, ninguna respuesta a la pregunta planteada. Voy a generar la incógnita, hasta el final me voy a bajar y tampoco la voy a responder. No porque no quiera, porque se me va a delatar enseguida cuál es mi opinión acerca a ese respecto, sino porque quiero que cada uno de nosotros conforme lo que piensa acerca de la pregunta planteada. Pero para hacernos una idea de cómo, de lo que significa la salud mental en el mundo científico, tenemos que tener un primer desideratum muy claro. En salud mental, una cosa es lo que se sabe mucho, y otra cosa es lo que se hace. Por eso les estaba yo diciendo antes que tenemos que desactivar el automático, ¿verdad? Se sabe mucho, pero se hacen cosas distintas a las que se saben.
Lo dejo ahí y lo sigo aclarando. Para entender esto, voy a hacer un recorrido en 1 minuto por la breve historia de lo que significa la aplicación del modelo biomédico al campo o de las enfermedades mentales o de los problemas psicológicos, a gusto del que consume, ¿no? Y para darnos cuenta de cuál de estas dos opciones no tiene aval científico o aval empírico para poder responderla y defenderla, podríamos hacer un pequeño recorrido histórico. Nos daríamos cuenta que los primeros sistemas diagnósticos que utilizamos los psiquiatras y los psicólogos, que son los DSMs, son de los años 50 del siglo pasado. El DSM-1 y el DSM-2 eran sistemas dimensionales, no como los conocemos ahora, que son nosológicos, ¿no? Estaban dominados por la teoría psicoanalítica de aquel entonces y fundamentalmente arraigados en la práctica de la actividad psiquiátrica de tipo médico. En aquel entonces los psiquiatras tenían, yo creo que no lo tienen ahora, pero en aquel entonces era bastante evidente, una especie de complejo con respecto al resto de la medicina. Y querían imponerse para tratar de que la medicina reconociera la especialidad psiquiátrica como una verdadera especialidad. Y la medicina le dijo: no. Si vas por ahí, no. Tú tienes, a los psiquiatras, ustedes tienen que ponerse a hacer lo que nosotros hacemos, que es clasificar, poner etiquetas, hacer nosología. ¿De qué? De lo que ustedes hacen. Si quieren que les reconozcamos como una verdadera especialidad, tienen que ponerse a hacer lo que nosotros hacemos. Con esa regla, la psiquiatría se dio cuenta de que no tenía más remedio que cambiar y pasar de un sistema dimensional basado, que es lo que se hace en los sistemas diagnósticos DSM-1 y DSM-2, a un sistema nosológico. El primer sistema nosológico que conocemos los psiquiatras y los psicólogos es de 1980, el DSM-3. El DSM-3 rompe con, ¿no? Es como un antes y después, como un antes y después de Cristo. Porque empezamos en psiquiatría y por ende en psicología a poner etiquetas diagnósticas a las cosas que tratamos antes no. Antes lo hacíamos en forma de dimensiones. Medíamos los signos o los síntomas en función de su intensidad y clasificábamos dimensiones sobre las que actuábamos. A partir de ahí empezamos a hacer una cosa distinta, es clasificar. Bueno, pues cuando clasificamos y empezamos a, cuidado con el término, inventar etiquetas para poder clasificar de forma forzosa, porque la medicina física nos estaba diciendo que lo teníamos que hacer, se lo estaba diciendo a la psiquiatría. Lo que hace la psiquiatría, empieza a poner etiquetas y en el DSM-3 ya aparecen muchísimas. Los DSMs, como ustedes bien saben, han ido creciendo, ¿no? Revisándose, hasta que en la actualidad tenemos el DSM-5. Miren, con el DSM-3 empezaron ya a salir muchísimos trastornos y empezó a crecer de forma exponencial las etiquetas diagnósticas que hoy conocemos usualmente. De tal manera que la proliferación de esas etiquetas diagnósticas, que repito, fueron inventadas, responden hoy a nuestra práctica profesional común en psiquiatría y en psicología. Hoy es muy común, absolutamente común, casi como un catarro, tener depresión. Es bastante fácil. Des en cuenta que la incidencia, hablando de incidencias, ahora está muy de moda el tema de las incidencias, ¿no? La incidencia de la depresión en la población mundial está entre el 10 y el 15%, dicen, ateniendo a lo que nos indican los sistemas diagnósticos clasificatorios, ¿no? Y claro, este índice de incidencias fue una cosa brutal, porque hay 100 millones de chinos que tienen ahora depresión y la mayoría de ellos no lo saben. Es impresionante. No lo saben. Caramba. A la par que se fueron revisando los DSMs e incrementando e inventando más trastornos para poder hacerse hueco como especialidad dentro de la medicina,
y me refiero fundamentalmente a la psiquiatría, hubo también un incremento muy importante y exponencial de la propaganda que los sistemas sanitarios hacían para que efectivamente los sistemas clasificatorios en salud mental tuvieran éxito. Y esto, desde luego, sucedió y con mucho éxito, con muchísimo éxito. De tal manera que hemos llegado al DSM-5, fíjense compañeros, hemos llegado al DSM-5 con tal crecimiento que de los 100 que había en los DSM-1 y DSM-2, en el DSM-5 aparecen como unos 260. En unos 70 años hemos inventado 260 etiquetas diagnósticas. Y de forma combinada, la comorbilidad y tal, sí, se podrían dar un juego exponencial ahí que asustaría a cualquiera. Con todo esto, como siempre ha sido un sistema inventado, ha estado siempre sometido a la crítica. Claro, algo que se inventa, que no existe y se inventa, ojo, que puede ser útil. Lo inventado también es útil. Pero con todo esto de que ha sido inventado, siempre ha estado sometido a la crítica científica, fundamentalmente por ser inventado. Y antes de salir incluso el DSM-5, que es el último manual por el que nos estamos llevando en psiquiatría y en psicología clínica, el Instituto para la Salud Mental Americano, el NIM, declaró en el 2013 la inutilidad, ojo, la inutilidad de utilizar sistemas clasificatorios nosológicos para poder intervenir en las enfermedades mentales o en los problemas psicológicos, ¿no? Lo declaró inútil desde el 2013. El DSM-5 salió posterior al 2013, es decir, en términos biológicos nació muerto, porque se adelantó el NIM, nació absolutamente muerto. Fíjense ustedes las cosas que se saben y las que no se hacen, es que es más grave todavía. La Organización Mundial de la Salud, en el 2020, hay un comisionado muy famoso para los que estudiamos ese tema, tampoco les quiero comer demasiado la cabeza con eso, se llama Puras, el comisionado de la Organización Mundial de la Salud, tiene un informe demoledor del 2020 diciendo que es urgente que la psiquiatría y la psicología, urgente, no para dentro de 2 años, no, urgente, ya, tenemos que cambiar el modelo para evaluar y tratar las enfermedades mentales o los problemas psicológicos. Y tenemos que hacerlo ya. ¿Por qué? Porque hay que poner en primer lugar aquellos factores que empíricamente están demostrando que por los que se puede entender mejor las enfermedades mentales o los problemas psicológicos y que son de naturaleza psicosocial y no biomédica. Y el informe es absolutamente demoledor, lo pueden ver, está en internet y les aconsejo que le echen un vistazo para que lo vean. Es absolutamente demoledor y es del 2020. Fíjense las cosas que se saben y las cosas que se hacen. Muchas cosas de las que se saben desde hace un montón de tiempo. Fíjense la historia que yo estoy haciendo, muy rápida, por cierto, ¿no? Y algunas de las que se saben están relacionadas con cómo se ha introducido el paradigma biomédico de la psicofarmacología en el modelo de la salud mental. Un científico que se aproximara por primera vez a este fenómeno desde otra área de la ciencia y viera cómo se han desarrollado la industria psicofarmacológica en la salud mental, se quedaría un poco, voy a decir, patirifuso, o algo parecido a eso. ¿Por qué? Porque todos los inventos en psicofarmacología, en salud mental, han sido descubiertos por serendipia, castellanizando el término, o sea, por casualidad. Podría poner muchos ejemplos, no los quiero cansar, ¿no? Pero ahí están unos manuales que hablan muy claro de esto, ¿no? La fluoxetina, el genérico del Prozac, ¿verdad? ¿Saben ustedes para qué se empleó de manera primaria
y fue descubierto su efecto activador del sistema nervioso central por casualidad. ¿Saben ustedes para qué fue? Para la hipertensión. Para eso. Y de ahí se derivó, por casualidad, ¿no?, un efecto en el sistema nervioso central que fue aprovechado para que después, por ensayo y error, se produjeran un montón de investigaciones encadenadas que llegan hasta nuestros días y que no han variado en absoluto, que no se crean que han variado en absoluto esa forma de investigar. La forma de investigar en psicofarmacología, la más común, no está en relación al trastorno, sino lo que se escucha, como dice mi buen amigo Marino Pérez, en vez de escuchar a la persona que tiene un problema, iba a decir paciente, pero no lo voy a decir. En vez de escuchar a la persona que tiene un problema, escuchamos al fármaco. A ver, fármaco. Ah, vale. Y entonces actuamos. Se escucha al fármaco y no se escucha a la persona que tiene problemas. Eso es un chiste, pero es una realidad como un castazo, dice el chiste. Esa es una compañía farmacológica, ¿no?, en una junta de accionistas, ¿tá?, y dice: organicemos el trabajo, ¿vale? Venga. Primero vamos a descubrir el fármaco, venga. Después vamos a identificar una conducta rara, ¿ok? Venga. Después vamos a inventar una enfermedad en relación a esa conducta rara. Y después vamos a aplicar el fármaco. Esto es un chiste, pero es un chiste cierto, absolutamente cierto. Es el método más común que ha tenido la industria psicofarmacológica para actuar en salud mental. Esto ha hecho compañeros de camas un poco raros, esta forma de investigar en psicofarmacología. Las agencias de control de los medicamentos, la FDA americana, tan famosa actualmente, ¿no?, se ha acostado en la misma cama que las compañías farmacéuticas, y el que ha pagado siempre el pato de todo esto ha sido, casi se me escapa, el paciente, la persona que tiene problemas, ¿no?, que es el que siempre ha pagado el pato del contubernio entre estas dos instituciones. Si ustedes echaran un repaso a los criterios científicos que se han aplicado para validar psicofármacos en relación y comparados con los que se han aplicado para la enfermedad física, y yo como académico los he estudiado profundamente, se asustarían, porque son, en comparación, absolutamente laxos. Con los psicofármacos no hay problema. Son absolutamente laxos y son los criterios de la FDA. Y créanme, porque yo, en mi condición de académico y de investigador, he tenido la suerte de estudiarlo, la suerte, nunca se sabe, o la desgracia de poder estudiarlo en profundidad, este fenómeno. Y ustedes me pueden decir a mí, Avero, ese es mi apellido, yo cuando me quiero tratar de respeto me trato por el apellido. Avero, cuéntanos un ejemplo, porque claro, lo estás dejando todo en baile. Sí, les cuento un ejemplo, sabía que me lo iban a preguntar, lo tengo preparado. El trastorno de ansiedad social es el paradigma del marketing farmacéutico. ¿Saben quién inventó la fobia social, que hoy tiene una incidencia por ciento en el DSM-5 también muy parecida a la de la depresión, entre el 10 y el 15%? ¿Saben ustedes quién inventó el marketing farmacéutico? Una investigación sesuda. No. Una agencia de publicidad. A mediados del siglo pasado, la fobia social no existía, era inexistente, prácticamente inexistente. Y había un excedente del Seroxat, es un antidepresivo, y una compañía farmacéutica, la GlaxoSmith, no sabía cómo colocarlo. Y le encargó, por favor, a una compañía de publicidad, la Conan Wolf, muy especializada en temas farmacológicos, que por favor le buscara algo donde colocar el antidepresivo, porque había que ampliar el rango de mercado. Hicieron un estudio de mercado, la agencia de publicidad, y ¿saben ustedes la conducta rara que determinó que ahora estemos diagnosticando los psiquiatras y los psicólogos fobia social con una incidencia como la que le he dicho? Hicieron un estudio de mercado y dijeron, lo tenemos, los tímidos. Sí. Y los tímidos, que a mediados del siglo pasado eran gente súper interesante, porque solo hablaban cuando tenían que hablar, fíjense qué interesante, ¿no? Pasaron a ser gente
que tenía un pedazo de problema. Hicieron una campaña tan feroz para detectar a los tímidos en atención primaria. Esto está descrito, yo se los cuento muy rápido, pero está descrito, ¿no? Que efectivamente la agencia de publicidad determinó la invención, que se creían ustedes que había sido la psiquiatría, ¿no? Que efectivamente la fobia social fuera una enfermedad psicológica o problema psicológico. ¿Qué cosas? No. Las cosas que se saben y las cosas que se hacen. Ahí tienen el anuncio, ¿no? de la agencia. El Seroxat va a acabar con todo, ¿no? Está en inglés, pero el tío se siente eufórico porque el antidepresivo le va a solucionar todos los problemas de su vida. Ese quiero que lo adivine, porque es exactamente lo mismo, pero de forma incluso algo más dramática, bastante más dramática, diría yo. Yo es que con hacer esto ameno, lo que les estoy contando, no quiero ser superfluo, ¿no?, en lo que estoy aquí defendiendo, pero si no fuera por lo triste que es, os parecería para reírse 6 meses y no parar. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Ojo, es el trastorno más frecuente en la infancia. Se supone, lo tienen ahí, afecta entre el 7 y el 11% de los niños, 1 o 2 por aula. Aunque está definido como un trastorno de carácter neurobiológico, y además de origen genético, dicen, y está definido así, carece total y absolutamente de base clínica. El DSM-5 lo ha descrito, y cuando uno va al DSM-5 para identificar lo que es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, se encuentra con que efectivamente el mismo criterio diagnóstico reconoce que no tiene ni validez discriminante, ni validez predictiva, ni validez conceptual. No tiene validez discriminante porque es incapaz de discriminar entre los casos leves, casos moderados o casos graves. Y tampoco es capaz de discriminar, y está en el mismo DSM-5, entre esa enfermedad mental, problema psicológico, ¿no?, y otros que también existen en la infancia. Es incapaz de diferenciarlo. Y desde luego, desde el punto de vista predictivo, se nos dice, sin base empírica ninguna, desde el punto de vista predictivo, que es para siempre. Y ahora verán la gracia que tiene esto, de decir que es un trastorno crónico y que no se cura. ¿Vale? Que es un trastorno cura y que no se cura. Y después tampoco la tiene conceptual, porque también se reconoce, incluso por parte de los que defienden la existencia del trastorno, de que hay muchas maneras, conceptualmente hablando, de ser hiperactivo o de tener un déficit en ese terreno. Muchas maneras distintas. Por lo tanto, la entidad conceptual del trastorno también se tambalea. ¿Y entonces? ¿De dónde sale? ¿De dónde? Sale de diversos comportamientos normales que tienen los niños y que dificultan a los adultos en un contexto escolar. ¿Saben ustedes dónde se diagnostica el 80% de los trastornos por déficit? No lo saben. Por déficit de atención e hiperactividad. ¿Saben dónde? No saben, ¿no? Venga, arriésguense. En el colegio. Es más, se sabe, hay estudios longitudinales que a partir de que el diagnóstico se hace en los colegios, los niños empiezan a tener, ojo, problemas en el contexto familiar, y antes no. Hay estudios longitudinales por los que se sabe que el diagnóstico del fenómeno en el contexto escolar origina problemas en el contexto familiar, y no al contrario. También se sabe que empezar el tratamiento de un déficit de un TDAH, hacerlo abreviado, de manera psicofarmacológica, retrasa enormemente el progreso del niño con estas características de enfermedad o problema psicológico, no sé. ¿Se saben todas esas cosas?
a mí no se me ocurre otra cosa, y yo en esto soy bastante contundente, que esto no tiene otra cosa que justificar la medicación, con todo lo que eso conlleva. Y de tal manera que ahí pone, ¿no?, que queremos los colegios libres de droga, y por detrás está un camión dando marcha atrás y bajando Ritalin, que saben ustedes que es el fármaco de características anfetamínicas que más se utiliza en el tratamiento del trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Se nos ha dicho antes que desde el punto de vista predictivo es crónico, o sea, no se cura, se tiene que llevar para siempre, porque ahora se está diagnosticando, cuidado, dicen que este es el trastorno de moda en el futuro, el TDAH en adultos. ¿Y saben por qué? Se está empezando a investigar en adultos el TDAH, los adultos inquietos, que no se manejan muy bien con varias tareas al mismo tiempo, porque somos capaces, somos increíbles los psiquiatras y los psicólogos, somos impresionantes, somos capaces de hacer diagnósticos retrospectivos. Y se le dice al adulto, tú cuando eras chico eras hiperactivo. Y así se mantiene el sistema, así se mantiene el sistema, porque conviene al modelo sanitario que está enclavado fundamentalmente en un sitio que no es, que es en el modelo biomédico, que ya está claro que ahí no tiene que estar, que se los acabo de contar antes, las cosas que se saben y las cosas que se hacen. Cuidado, que cuando nos ponemos a inventar somos, vamos, la repera. Con todo esto que les estoy diciendo, ahora se nos ha ocurrido nuevos síndromes. Se nos acaba de ocurrir uno hace 2 días maravilloso y lo llamamos síndrome. Se llama, muy preocupante, el síndrome de la cara desnuda. Lo acabamos de inventar hace 2 días. Sí. ¿Por qué es importante el síndrome? Porque cuando nos veamos aquí, esperemos que sí, dentro de algunos años, alguno vendrá aquí a dar un seminario de apertura de Cano que hable del tratamiento psicofarmacológico del síndrome de la cara desnuda, y si no, al tiempo. Si no tenemos cuidado, lo próximo que vamos a incorporar a los sistemas DSM, yo creo que no va a salir ninguno más, porque el NIN está vigilando esto muy bien. No creo que haya ninguno después del DSM-5, y ya me estoy pillando yo cuando lo digo. Seguramente, te equivocaste, Javero, hay DSM-6. Es posible, pero ya les digo yo que me parece que no va a haber más. Pero en el caso de que lo hubiera, este lo vamos a poner pronto, ¿no? Es un chiste ahí que no lo ven ustedes muy claro, pero es el médico que tiene sentado en este caso al paciente, porque es un médico, ¿no? Y le dice, ¿cómo? ¿Que se siente usted bien? Hay que hacerle unas analíticas urgentes, que es el síndrome del bienestar. Eso no puede ser. Hay que hacerle a usted unas analíticas urgentes. ¿Cómo se siente usted bien? Y también hay libros sobre eso, que lo cuentan. Por último, por si no fuera poco, ya con esto termino, le hemos dado una especie de vuelta de tuerca, que pongo ahí, al modelo biomédico aplicado a la salud mental, ¿no? Y es que últimamente nos da a los psiquiatras y a los psicólogos, en realidad a los neurocientíficos, y yo soy miembro de un instituto de neurociencia, o sea que, cuidado, nos da por adscribir atributos psicológicos al cerebro como algo independiente a nosotros, ¿no? Y cuando nos ponemos a escribir nuestros artículos científicos decimos, el cerebro organiza, el cerebro planifica, el cerebro guarda, y yo como individuo digo, ¿y yo qué hago? Pues si el cerebro hace todo eso, ¿yo qué hago? ¿No? Me siento como fuera del cerebro y lo miro y digo, coño, bien me haces. No, porque parece que el cerebro tenga una asistencia independiente, porque se está intentando, desde el punto de vista del modelo biomédico, identificar cerebro con mente. Yo siempre le digo a mis alumnos el primer día para pillarlos en clase, le digo,
donde está la mente. Y todos hacen. Sí, hacen eso. Se señalan aquí. Sabemos seguro que hay un sitio donde no está. ¿Dónde está? No lo sabemos, porque no tiene ubiquidad, ¿no? La mente no tiene eso. Pero sabemos un sitio donde no está. En este no está. No está aquí la mente. La mente es un fenómeno que todos los psicólogos sabemos, es un fenómeno transaccional, ¿no? Entre el individuo y el contexto que le rodea. De tal manera que, hombre, el cerebro es muy importante para que la mente pueda funcionar de forma correcta. Pero el hecho de atribuir al cerebro procesión de atributos psicológicos que están en manos de nuestra mente es ir demasiado lejos. En el cerebro hay correlatos de todo lo que ocurre. Ustedes, espero, están lo suficientemente activados ahora como para poder decidir en dónde, ¿no? Si enfermedad mental o problema psicológico. Y algo está pasando en sus cerebros porque está activado. Pero la respuesta que le den a este fenómeno no es cerebral, sino mental. Y no son lo mismo. En todo caso, y ya termino con esto, cuando lleguen a casa, y si tienen la oportunidad en algún momento de que su pareja les pregunte, para entendernos, y les diga, cariño, ¿dónde tomaste la decisión de casarte conmigo? Y les responda, algo muy bonito y romántico, en la corteza prefrontal, por supuesto, amor. Eso es lo que en psicología llamamos la falacia mereológica, es atribuir al cerebro cuestiones que no son fundamentalmente de su propiedad, lo son de la mente. Y ahora, en las próximas 2 horas, y después de que termine el acto, decano, con unas copillas, ¿no? Y con lo que se tercie, vamos a intentar decidir dónde nos quedamos. Si con enfermedades o con problemas psicológicos. Y lo discutimos. Muchísimas gracias a todos por entenderme. Gracias.